Jesús Noyola, de 63 años, en Gustavo Amadero. ¿De qué sirve que le informaran al jefe supremo de las Fuerzas Armadas? En este caso, Peña Nieto, si a él no le importa ni le interesa nada de lo que sucede en México. Cuando se fugó el Chapo, no suspendió el viaje. Cuando Tlatlaya, tampoco suspendió. Con Ayotzinapa se tardó muchísimo en reaccionar. En fin, tenemos un presidente ausente. Y ahora, así como está la situación en el país, se irá a Cuba y el domingo a Canadá. Se la pasa viajando en su avioncito que compró. A Chile también tiene un viaje, ¿no? Sí. Proyectado. Reunión del Pacífico. Sí debería suspenderlo. Nuestro radioescucha tiene razón, sí, claro. Porque evidentemente parece que no parece, es un presidente ausente. Yo tengo la impresión desde que ya hace algunos meses dejó gobernando, ejerciendo el poder a Chong. Como lo hizo en su momento, ¿te acuerdas? A López Mateos. López Mateos se la pasaba, yo creo que viajando más de lo que ahora hace Peña Nieto. Y en otras condiciones, porque no eran vuelos mucho más largos y demás. Pero el punto es que quien le cuidaba la casa, me parece que de una manera mucho más eficiente para los estándares de la época, era Díaz Ordaz. Su secretario de Gobernación se fogueó para ser presidente siendo secretario de Gobernación y gobernando en ausencia de... Pero también de Humberto Romero. Su Pero él lo secretario. acompañaba, ¿verdad? Él más bien lo Él acompañaba. andaba con él todo el tiempo. Hasta malos comentarios levantaron porque cuando empieza don Adolfo a estar enfermo, él se quedaba en su habitación para cuidarlo. Pues es que era víctima de tal afectación, esos dolores que pasan de dolor de cabeza o de jaqueca simple, y tenía que tener absolutamente oscuro el lugar en donde trataba de recuperarse. Sí. Recuerdo que trajeron a un gran doctor, un gran neurólogo, Poppen, para atenderlo. Y no, pues no tenía remedio. Creo que lo abrió y había 7 aneurismas, me parece. O sea, una cosa que ya era... Y de hecho quedó en estado vegetal como 2 años antes de su muerte. Así es. Sí, fue muy triste para el hombre que había sido carismático, excelente orador. O sea, yo creo que uno de los presidentes de ese sistema más querido en general. Además le tocó un muy buen México, el del milagro mexicano. Y termina muy, muy mal de salud. Era simpático, era agradable, era galán. Le gustaba la bohemia. Le encantaba. Y en la primera oportunidad se iba de bohemia. Cuentan que se salía de noche a manejar un coche de carreras, que era su pelota, como conducir un auto. Que le cerraban el viaducto, dicen. Sí, dice. Y ahí en un Maserati. Sí, en esa época que en la noche pues pasaban 2 carros por el viaducto. Será fácil. Todavía no lo inauguraban. Creo que él lo inaugura pues con unos arrancones. No, el tramo del viaducto, lo que es La Piedad, ese es de la época de Alemán. De Alemán, claro. El periférico. Sí, el periférico sí. Pero no, él salía al viaducto, que era lo que le quedaba más a la mano, de Los Pinos al viaducto. Le quedaba el periférico. Según yo, el periférico todavía no estaba. O sea, sí, él lo inaugura pues prácticamente de Chapultepec a Barranca del Muerto. Pues quién sabe. El caso es que era una conseja popular. No, sí, de que lo hacía, lo hacía. Él había sido locutor, boxeador, orador de Vasconcelos. Y dicen que en una represión en un mitin vasconcelista fue cuando le dieron un macanazo que le causó los aneurismas posteriormente. después de muchos años. Tenía un dolor
pero no se lo trató bien. Lo que sucede es que el aneurisma es un globito que sale en las arterias, una deformación en las arterias. A mí me explicaron por varias razones, me explicó el neurólogo. Eso se inflama y empieza a tocar con la parte ósea del cerebro. Eso provoca dolor, pero el dolor provoca mayor inflamación de esa parte. Entonces es un círculo vicioso y es muy difícil contener el dolor, porque la inflamación provoca dolor, el dolor provoca inflamación y así se la lleva. Entonces es muy difícil contenerlo. ¿Cuál es su nombre? Porque también en ocasiones el dar un analgésico y un desinflamatorio simultáneo provoca efectos, ¿cómo les llaman? De boomerang. Se regresa. Ahora tienen un nuevo sistema, introducen un alambre con pegamento. Quién sabe de qué naturaleza será. Pero mientras tenga oportunidad, entran hasta el punto, el que están observando a través de los nuevos aparatos con que se cuenta. Dejan sellado el punto y la irrigación encuentra nuevos caminos. Sí. Venas nuevas. Sí. Hay que recordar que los yucatecos, los mayas hacían trepanación, ¿verdad? Operaciones en el cerebro abriendo el cuco. Hace 30 años, cuando se detectaba el aneurisma, era muy sencillo cuando se detectaba. Abrir, engrapar el aneurisma y dejar nuevamente el paso libre de la sangre. Lo engrapaban, lo cerraban como en un globo, le cierras, igual cierras, entonces ya quedaba pareja la arteria y ya no provocaba daño. El problema es cuando ese aneurisma se cierra y el efecto de la sangre regada sobre el cerebro es el infarto cerebral. Uh-huh. Y cuando llega el infarto por la cantidad de sangre, entonces ya la mayor parte de las veces es irreversible el daño. ¿Y afecta según el área donde ocurre? Sí, según el área va afectando los centros de respuesta que tiene el cerebro. Sabemos que está el centro del lenguaje, el centro matemático, de las emociones, del dibujo, son las diferentes áreas del cerebro. Eduardo Camargo Ramírez, 28 años, en Valle del Tepeyac. Ya dejen de hablar de las neurismas de López Mateos. Él fue represor. Hablen de la actualidad, porque ustedes son unos lacayos del gobierno. El imperialismo. Por cierto, soy licenciado en Mercadotecnia, egresado de la Anáhuac. Si necesitan más datos, se los doy, porque no creo que sea importante darles mi segundo apellido. Ustedes son pura distracción para el pueblo. Qué buena onda, ¿ves? En primer lugar, nuestra compañera que recibió su llamada, Eduardo Camargo Ramírez, está preocupada. Ella dice que no merece que usted sea tan grosero, tan ofensivo, tan irrespetuoso con nuestra compañera, que es una dama. Así es. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bueno. Luego dice, ya dejen de hablar de los neurismas. Neurisma. ¿Y eso qué es, Eduardo? ¿Quién sabe? Nosotros no hablamos de eso, ¿sí? López Mateos, represor. Pues sí, hay que recordar nosotros que tenemos memoria histórica. Bueno, aquí tenemos al representante de esa parte. Podríamos hablar de Jaramillo. Claro. Pero que seamos lacayos del gobierno y que usted presuma de ser licenciado en Mercadotecnia, pues de eso se trata. Los medios de comunicación distraen, entretienen, informan, llevan al oyente a lo que está ocurriendo. Sí, si nos hubiera dicho yo soy doctor en filosofía, además, bueno, pues nos apantalla, pero
licenciado en mercadotecnia. Bueno, pues... Puede ser licenciado en lo que quiera. ¿Eso qué? Sí. Pues sí. Además, y el que haya estudiado en esa universidad en la tan UNAM, distinguida no le sirvió de nada, porque no tiene educación para comunicar sus ideas de forma decente. Tiene que ofender y tiene que utilizar la grosería para comunicarse. Oiga, pues anda muy mal. lo educaron muy mal en esa escuela. Sí, muy mal. Yolanda Romero Carvajal, de 70 años, en Gustavo Amadero. Yo padezco de dolores de cabeza desde mi niñez. Héctor, ¿dónde ponen ese alambrito que usted mencionó? Lo dije de una manera muy elemental. Esto implica estudios, análisis, Claro. imagen, ¿cómo se llama? Imagenología. Eso. Una capacidad de imaginejología. ¿sí? Imagenología. Eso. Muy amplia, muy capaz. Sí, y eso se aplica únicamente para problemas de la circulación dentro del cerebro. Pero puede haber dolores de cabeza debidos a muchas otras circunstancias, pues las jaquecas, ¿Cuál es su nombre? tienen otro tipo que son en los nervios. Los nervios son los que se ven afectados. Por ejemplo, estos dolores de cabeza muy fuertes. Migraña. Las migrañas. Las migrañas pues llegan al cerebro por los nervios. Y son unos dolores espantosos y nada tienen que ver con la circulación. Además, solo un médico puede determinar si el procedimiento que señaló Héctor es propio para usted. No todas las personas con dolor de cabeza son candidatos a un procedimiento de ese tipo. No ande preguntando, vaya con un médico y que le atienda, que sepa el origen de su dolor de cabeza. La cabeza duele hasta cuando está uno recargado del estómago. Guillermo Marrón Mollado, de Iztacalco, 63 años. López Mateos era un represor, pero el pueblo lo quería. Cuando se presentaba de improviso a una función de box y peleaba el Toluco López, los aficionados se ponían de pie para aplaudir. Yo pienso que si en la actualidad alguien se presenta así, hasta con mentadas salen. Francisco Ligorri escribió: ya te vas, López Mateos, ya te vas, y te vas haciendo feos, pues dejas a Díaz Ordaz. Pero era Liguori, ¿no? Liguori, sí, Pancho Sí, Liguori. la R. Sí. Liguori.